Por favor, abran sus Biblias en Juan, capítulo número 6. Y vamos a terminar el día de hoy, primero Dios, el capítulo número 6. Si recuerdan, comienza con la multiplicación de los panes. El Señor Jesucristo alimenta a más de 5,000 personas. La Biblia dice 5,000 nada más varones, pero seguramente había más personas. Alimenta a los 5,000 y después el Señor Jesucristo pide a sus discípulos que se retiren, que se vayan en una barca, y Él los alcanza caminando sobre el mar. Pasa el día siguiente y estas personas que habían sido alimentadas por el Señor van y lo buscan y no lo encuentran. Les llama la atención porque si no se fue con sus discípulos, si no está como listo para irse, y es cuando ellos deciden ir a buscarlo, y al buscarlo le preguntan: ¿cómo llegaste aquí? Lo encontraron en la sinagoga, y el Señor Jesús, en lugar de responder su pregunta, les dice en el versículo 26: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Ahí el Señor les dice: ustedes me buscan nada más por conveniencia. Ustedes no me buscan porque en realidad están buscando las cosas espirituales, sino las físicas. Y la semana pasada aprendimos acerca de la salvación. Aprendimos que Dios es soberano, aprendimos la incapacidad del hombre para salvarse, aprendimos que cada cristiano es un regalo de Dios para el Señor Jesucristo. Nadie puede ir al Señor Jesucristo si no es enviado por Dios. Lo vimos varias veces, y cuando la persona va con gusto, va deseosa, y también vimos que permanece. Y nos enfocamos más en las características de las personas que no son discípulos verdaderos, aquellos que nada más van por conveniencia, aquellos que no tienen raíz, aquellos que no permanecen. Y el día de hoy me gustaría que nos enfocáramos en las características de un verdadero discípulo que sigue al Señor Jesucristo. Y hay varias características, hay muchas, pero simplemente escogimos aquí 5. Y vamos a empezar en el versículo número 48. Vamos a Juan capítulo 6, versículo número 48. El Señor dice: yo soy el pan de vida. El Señor Jesucristo ha estado repitiendo esta frase una y otra vez: yo soy el pan de vida. Lo dijo en Juan 6:35, lo dijo en el 41, lo dijo en el 48, lo dice también en el 51. Una y otra vez el Señor Jesucristo les dice: yo soy el pan de vida. Y es una ilustración pues muy conveniente, porque los había alimentado con pan. Y no solo eso, los judíos habían sacado la ilustración del maná, que era como un pan también. Pero el Señor Jesucristo les dice que Él es el verdadero pan que descendió del cielo. El Señor Jesucristo está hablando de lo espiritual, pero ellos siguen enfocados en lo material, en lo físico. Versículo número 49. Dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Nuevamente el Señor Jesucristo les dice que el maná era algo temporal, era algo físico. A pesar de haber comido ellos el maná, murieron. Lo mismo con el pan del día anterior. Ellos volvieron a tener hambre. Por eso el Señor Jesucristo hace la referencia a que es un pan totalmente diferente, un pan espiritual. Y lo repite en el versículo 50. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. No muera. Jesús se llama a sí mismo el pan que descendió del cielo. El pan que descendió del cielo. Y hace una diferencia con el maná. Este no es un pan físico, sino espiritual. Y dice: el que come de él vivirá eternamente. Sigue haciendo la comparación entre el maná que ellos sacaron y lo que es él.
Algo que me llama la atención y se repite también esta palabra una y otra vez, dice que es el pan que descendió del cielo. Y él lo va a decir en los versículos 33, Juan 3:33, en el 38, en el 51 y en el 58. Es el pan que descendió del cielo. Una y otra vez lo repite él. Y si lo está repitiendo, es porque es importante. Es porque es de relevancia. Pero no solo eso, el Señor no simplemente dice que es el pan que descendió del cielo, sino que también dice que Él, en el versículo 62, ascenderá al cielo. Descendió y ascendió. Lo va a decir en el versículo 62. ¿Y qué si vieras al Hijo ascender? ¿A qué nos recuerda eso? Subir y bajar. La escalera de Jesús. Es una escalera. Es una escalera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no lo hace por mí. Parecería que está describiendo una escalera. ¿Alguien me puede dar la definición de una escalera? Astrid, ¿qué es una escalera? Fernando, ¿qué es una escalera? Es como para andar trabajando arriba de los techos. Ajá. Si Fernando estuviera en mi clase y yo fuera el maestro, lo hubiera reprobado. Y les aseguro que a la mayoría de ustedes los hubiera reprobado. Porque Fernando me dijo que la escalera sirve para subir. Pero no. Una escalera sirve para subir y para bajar. La definición de escalera es que es un objeto para comunicar dos superficies que están a diferente nivel. ¿Qué estamos viendo aquí? Que esto nos recuerda a la escalera, aquella escalera que soñó Jacob en Génesis 28. Y también se nos dice en Juan 1:51 que el Señor Jesucristo es esa escalera. ¿Por qué esto es relevante? Porque se están conectando dos superficies que no se pueden comunicar. Se está conectando la tierra con el cielo. Por eso el Señor Jesucristo es esa escalera. Juan 14:6, que decíamos, conecta la tierra con el cielo. Él es la única escalera por donde pueden subir los creyentes, el único camino. Está comunicando la tierra con el cielo. Cuando el creyente se agarra de esa escalera, alguien que tiene acceso a esa escalera, sus obras las podrá llevar al cielo. Dice 1 Corintios 3:15 que nuestras obras van a pasar como por fuego. Dice Mateo 6:20 que se puede hacer tesoros en el cielo. Quien tiene acceso a esa escalera puede, ya sea eléctrica o manual, puede llevar cosas al cielo. Pero quien no tenga acceso a esa escalera, a ese camino que es el Señor, como hombre hará buenas obras y todas quedarán aquí. Como aquella persona que se nos describe en Lucas 12, versículos del 19 al 21, que trabajó y dije, descansa alma mía y reposa. ¿Y qué dice necio? Este día te van a pedir tu alma y lo que has almacenado, ¿para quién será? Pero no así aquel que tiene acceso a esa escalera. Jesús les está indicando que Él es la única forma de llegar al cielo. Nadie, ni aun Moisés, en el que ellos confiaban, podía hacer lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Ni nada los podía llevar al cielo. No había obras que ellos pudieran hacer. Las mejores obras del hombre, dice la Biblia, que son como trapos de inmundicia. Así es de que nosotros debemos de asegurarnos que tenemos acceso a Dios mediante esa escalera que es el Señor Jesucristo. De otra forma, cualquier cosa que nosotros hagamos va a ser temporal y va a ser vana. Todo se va a quedar aquí. El Señor les repite nuevamente en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor indica que se debe de comer de él. Esto simplemente es una figura de la crucifixión del Señor Jesucristo.
pero se debe de comer de él. Si nosotros tenemos un pan calientito, de nada nos sirve ver ese pan. De nada nos sirve oler ese pan. No nos va a hacer ningún bien. Hasta que no lo comamos, los nutrientes van a entrar a nosotros. Si nosotros solo sabemos lo relacionado con el Señor Jesucristo y no hemos llegado a disfrutar, a comer de ese pan, no nos será de ningún provecho. Simplemente es información. Debemos de hacer ese pan y comer para obtener los nutrientes que nos ofrece. Por eso el Señor Jesucristo usa la figura del pan, siguiendo la línea de pensamiento de ellos. Cuando alguien come algo, por ejemplo, a ver, déjame ver qué traigo aquí. ¿Qué va a pasar con esto? De nada me sirve verlo afuera, olerlo, saber lo que es, saber los nutrientes que tiene, hasta que no lo... ¿Quieren? Demasiado tarde. Hasta que no lo coma. ¿Qué sucedió con esa almendra? Esa almendra ya es parte de mí. Ya es parte de mi sistema. Ya está dentro. Ya está haciendo una función por dentro. Está dando todos los nutrientes. Lo mismo sucede cuando nosotros tenemos una relación personal con el Señor Jesucristo. Llega a ser parte de nosotros. Por más que quiera, yo ya no puedo sacar esa almendra. Aún los nutrientes van a quedar ahí. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo para Él. Juan 17:21 nos dice que llegamos a ser uno con el Señor Jesucristo. Cuando nosotros comemos de ese pan, es uno con nosotros. Esos nutrientes que yo he adquirido me van a ayudar a crecer. El que coma solo una vez de este pan de vida va a producir los nutrientes para que yo viva. Antes estaba muerto. Ahora, cuando el Señor obra en mí, ahora tengo vida. Y quien coma del pan de vida, tendrá hambre de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene vida. Lucas 4:4 me dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque ha comido de ese pan, tiene vida y ahora ya tiene hambre. Y va a desear la leche espiritual no adulterada. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Esta persona ya no puede vivir sin comer, sin beber. Y va a hacer todo lo posible por comer y beber. Lo mismo sucede cuando una persona verdaderamente ha comido del pan de vida. Tiene vida y no puede vivir sin leer la Biblia. No puede vivir sin orar. No puede vivir sin testificar. No puede vivir sin servir. ¿Por qué? Porque con Cristo está juntamente crucificado y el Señor ya vive en Él. Ya vive en Él. Solo un muerto no tendría apetito de estas cosas. Efesios 2:1-3 me dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y al estar muerto, un muerto no tiene hambre. Un muerto no va a comer. Un muerto no va a desear hacer nada por el Señor. Ahora, cuando se come de ese pan, va a provocar que las personas tengan fuerzas para trabajar. Ya queremos hacer cosas, movernos de un lado y a otro. ¿Por qué? Porque la fuerza para trabajar nos la va a dar el Señor y va a venir de Él. Colosenses 1:29 me dice que haremos las cosas con la fuerza que el Señor nos provee, porque ya está en nosotros. El ver el pan, el oler el pan, el saber los nutrientes y todo lo demás no me ayuda hasta que yo no coma de él. Y esto es lo interesante. Nadie puede comer por mí. Por mucho que me ame mi esposa, que dice que me ama, ¿verdad? Ella no puede comer por mí.
Por mucho que quiera una mamá a sus hijos, no puede comer por ellos. Ellos tienen que comer. Esto es algo personal. De la misma manera, el pan de vida es algo personal. Nadie puede comer por otra persona para que viva eternamente. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y es algo personal. Nadie más lo puede hacer por ti. Tú no lo puedes hacer por nadie más. También vemos en esta analogía que el Señor provee lo esencial para vivir espiritualmente. Ya nos había hablado en Juan 4:10 del agua de vida, y ahora nos habla del pan del cielo. Y una persona para vivir por lo menos necesita pan y agua, comida y agua. Así como en el mundo material lo necesitamos en lo espiritual. Y es difícil no preguntar lo siguiente: ¿cómo está tu apetito espiritual? Si tú puedes vivir sin alimento espiritual, chécate el pulso espiritual, porque algo no está bien. Si tú puedes vivir sin leer la Biblia, sin orar, sin testificar, sin servir y sin estar en constante comunión con los hermanos, algo no está bien. Algo no está bien. Debemos de examinarnos si andamos verdaderamente en la fe. 2 Corintios 13:5. No hay nada de malo con examinarnos y ser honestos. Una persona que ha probado de ese pan tiene vida y será como Jeremías. Me encanta el ejemplo de Jeremías 20, del 7 al 9, porque Jeremías no podía callar. Y vaya que a veces decía él: es que ya no quiero, pero no puedo. Me quema dentro de mí. A pesar de que él era oprobio y a pesar de que sufría las burlas y no le querían hacer caso, no podía. Y así es un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Es un creyente verdadero y tiene vida eterna. Y eso es algo visible. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno comiere de este pan, es individual, hay que comer de él, hay que hacerlo nuestro, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. El Señor Jesucristo usa la palabra mundo, y el mundo se va a repetir esa palabra en los versículos 33 y 51. Y está haciendo la analogía con el maná. El maná alimentó nada más al pueblo de Israel. Pero ahora el Señor Jesucristo dará su vida en sacrificio para que haya salvos de todo el mundo, no nada más de Israel, la cual yo daré por la vida del mundo. Muy diferente al maná. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Estas palabras fueron un shock para ellos, y dice que contendían entre sí. Esa palabra contender quiere decir que se estaban peleando acaloradamente, estaban riñendo entre ellos. A lo mejor entendieron: un Salvador muerto como que no sirve de mucho. ¿Cómo puede darnos su carne? Obviamente el Señor Jesucristo no estaba hablando literalmente, porque eso hubiera sido canibalismo. Pero fíjense el versículo 53. Alguno pensaría que el Señor Jesucristo va a calmar la discusión y va a decir: no, miren, tranquilos, abran bien los oídos, miren lo que les estoy hablando. Pero no hace eso. Al contrario, le echa más lumbre para que esto arda todavía más. Fíjense el versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora hasta le agrega la sangre. Él hizo una discusión todavía aún mayor. Y es que Jesús no aclaró su duda. Obviamente él no estaba hablando literalmente. En el versículo 63 va a decir que son palabras espirituales. Pero lo que estaba diciendo él era simplemente un símbolo, una simbología que ellos no alcanzaban a entender.
Ahora, ¿por qué él mete la palabra sangre? Ellos conocían este término de la sangre. Desde Génesis, Dios había prohibido a las personas a comer sangre. Génesis 9, 3 al 4. Que la vida de la sangre. Ajá. No podían comer sangre. Levítico 17 del 11 al 12, ahí se repite, cuando les da la ley, no vayan a comer sangre, está prohibido, Moisés se lo repite. Cuando se repite la ley en Deuteronomio 12:23, les vuelve a decir, no coman sangre. El pueblo sabía que el beber sangre era un pecado ante Dios y se repite en 1 de Samuel 14:34. Ellos sabían todo esto, por eso esto subió aún más. Además, esto era una práctica común de los paganos. Hechos 15:20 me dice que lo hacían los paganos. Y 29. Era lógico que el Señor no hablaba literalmente. Lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo es que su sangre limpiaría de pecados. Es lo que está diciendo Él, que su sangre limpiaría de pecados. Su sangre fue la propiciación por los pecados. ¿Qué es propiciación? Es satisfacer, aplacar, calmar la ira de Dios. Nos dice Romanos 3:25. Su sangre nos hace justos delante de Dios. Romanos 5:9. A eso se está refiriendo el Señor. Gracias por su sangre tenemos perdón de pecados. Efesios 1:7. Esa sangre de la que él está hablando logró hacer paz entre el hombre y Dios. Colosenses 1:20. Era necesario que el Señor Jesucristo muriera y pagara por nuestros pecados. Porque como dijeron Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tenía que derramar su sangre. Era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Pero ellos no lo alcanzaban a ver. Versículo 54, el Señor les dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ese sacrificio que él iba a hacer iba a proveer vida eterna. Se tenía que apropiar de él, de ese sacrificio expiatorio, es decir, el pago que él estaba dando. A ellos les agradaban los milagros y todo lo que recibían de él, pero un Salvador muerto como que no les hacía mucha lógica y como que no les ayudaba mucho en lo que ellos querían. Y el Señor Jesucristo les dice que cuál es el beneficio de haber creído, que resucitarían. Y esa palabra resucitar también la repite él una y otra vez, versículo 39, versículo 40, versículo 44, 54. Eso nos habla de una seguridad, que el que está en Cristo está seguro, tiene vida eterna. Por eso el Señor hace un énfasis grande en que resucitará. Versículo 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Él también vivirá por mí. Un verdadero discípulo ha aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y ha sido limpiado por su sangre. Ahora cuando ustedes leen, el que come y bebe, 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 pongan atención en esos verbos. No dice el que está comiendo, el que está bebiendo. No es un verbo progresivo, no es un presente progresivo, sino que indica que se debe de hacer una sola vez. Una sola vez. El modo del verbo indica que es una acción que se realiza una sola vez. Es aceptar el sacrificio en la cruz del Calvario y creer que por su sangre ha limpiado los pecados.
Es una analogía que él está usando. Eso es bien importante. Los verbos nada más da la idea que se hace una sola vez. Un verdadero discípulo del Señor Jesús a lo mejor suena muy lógico, pero un verdadero discípulo del Señor Jesús es un creyente verdadero y tiene vida eterna. Es lo que ha estado repitiendo el Señor Jesucristo. Ha comido de la carne y bebido de la sangre. Ha aceptado el sacrificio del Señor Jesucristo y ha sido redimido. Versículo 60. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahora fíjense lo que dice muchos de sus discípulos. Eso no significaba que eran discípulos verdaderos. Dice muchos de los que le seguían. Muchas personas siguen al Señor Jesucristo, pero no significa que son discípulos verdaderos. Y luego dicen, dura es esta palabra. Ellos consideraron este mensaje muy difícil de aceptar. Era difícil de aceptar. La palabra dura significa algo seco, algo riguroso, algo severo, algo difícil. Ellos consideraron esta palabra muy difícil de aceptar. Seguramente lo entendieron, pero era muy difícil de aceptar. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del mayordomo exigente ahí en Mateo 25-24? Donde el siervo le dice, hey, pues es que conozco que eres duro, eres exigente, eres difícil. Ahí se usa esa palabra de duro. Cuando a Pablo le dijo el Señor, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es la misma palabra, duro, riguroso. Ellos no querían un Mesías que moriría, ellos no querían un Mesías que les confrontara, ellos querían a alguien a su conveniencia. La palabra del Señor en la gran mayoría de ocasiones no es difícil de entender, aunque hay algunas cosas complejas. El mismo Pedro dijo acerca de Pablo, pero para el hombre pecador es difícil de aceptarlas. Es difícil de aceptarlas y es dura. Ellos mismos dicen, ¿quién la puede oír? Estos falsos seguidores no creían que alguien pudiera escuchar la palabra de Dios. Aceptar esas palabras, ellos no lo creían. Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Jesús les pregunta a sus discípulos que si esto les causaba alguna ofensa, que si esto les escandalizaba, si esto les ocasionaba algún tropiezo, si esto les molestaba. No podían aceptar ellos lo que estaban escuchando. No podían aceptar que tenían que dejar su religión a un lado, sus obras, y aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo. Versículo 62. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Ahora Jesús no solo les dijo que vino del cielo, sino que subió, o que va a subir, como lo vimos anteriormente. El Señor les dice, ¿qué tal si me vieran subir al cielo donde estaba? Entonces, ¿creerían? Esto sucedería así. Hechos 1:11 nos recuerda que el Señor Jesucristo ascendió y los discípulos se le quedaron viendo. Y el ángel les dijo, hey, ¿a qué miráis? Así como ascendió, va a descender. Va a descender. Versículo 63. Juan 6:63. ¿Ya lo tienen? Nada más uno. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor les dice nuevamente que estas son palabras espirituales, que tenían que escucharlas. Tenían que escuchar la palabra de Dios. Versículo 64. ¿Cuál es el problema? Mas hay algunos de vosotros que no creen. Y ya vimos la semana pasada. ¿Cuál es el problema? Que no creían.
que no creían, Porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El Señor Jesucristo sabía acerca de Judas que le iba a entregar. Y el Señor sabía quiénes en verdad creían, quién le iba a entregar. Juan 2:25 nos dice que no había necesidad quien le diera testimonio del hombre, porque él sabía todo lo que hay en el hombre. Dice, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Juan 10:20 me dice que el Señor conoce quiénes son sus ovejas. ¿Quiénes son? Un verdadero discípulo es conocido por Jesús y le va a seguir eternamente. Y le va a seguir. Y dice que él sabía quién le iba a entregar. ¿Quién le iba a entregar? Versículo 65. Estas personas no iban a creer. Como vimos la semana pasada, estaban muertos en sus delitos y pecados. Y lo único que les iba a dar vida era una fuerza exterior. Y esa fuerza solo viene de Dios. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les fuere dado del Padre. De otra forma, ellos no irían. Si el Padre no los enviara, ellos no irían porque están muertos en sus delitos y pecados. Y eso el Señor Jesús lo repite muchas veces. Versículo 37, 39, 44, 45, 65. Cada cristiano, cada verdadero creyente es un precioso regalo de parte del Padre Celestial para su Hijo. Ellos no iban a ir. Un verdadero discípulo es quien ha sido enviado por Dios hacia el Señor Jesucristo. Por eso permanecen para siempre. Por eso tú y yo oramos por ese ser amado. Señor, quebrante ese corazón y envíalo. Envíalo a usted. Un verdadero discípulo del Señor Jesús es un creyente verdadero y tiene vida eterna, como vimos. Un verdadero discípulo del Señor Jesús es conocido por el Señor Jesús y es enviado por el Padre Celestial. No, tú y yo no fuimos al Señor. No hay nada bueno en nosotros. Dios en su misericordia nos ha enviado hacia el Señor Jesucristo. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Se fijan? Muchos de sus seguidores volvieron atrás. Ya no le seguían. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Finalmente los falsos seguidores decidieron retirarse. Bueno, no todos, casi todos decidieron retirarse cuando se dieron cuenta que las cosas no iban a ser como ellos querían. Ellos adoraban la comida y el compañerismo y lo espectacular, pero no querían un compromiso con el Señor. Cuando se dieron cuenta que su reino era espiritual y no material de este mundo, decidieron retirarse, irse. Ellos no eran verdaderos creyentes, mucho menos verdaderos discípulos. Mucho menos verdaderos discípulos. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios va a dividir. Va a separar los falsos de los verdaderos. Porque para los falsos va a ser dura. Va a ser difícil de llevar. Van a decir, ¿cómo? Exagerado, imposible, fanático. No lo van a entender. No lo van a entender. Dice 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Pero no, salieron. Un verdadero discípulo seguirá al Señor para siempre. Comprenderá que su palabra es buena, aunque sea dura. Mira que si tú tuvieras una enfermedad y te dijeran con esta inyección se te quita todo, por más miedo que tengas tú a la jeringa, dirías, ándale, ponga la vacuna, porque sabes que es para tu bien. Lo mismo un verdadero creyente. Por dura que sea esa palabra,
Sabe que es por su bien. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Se regocijará en sus mandamientos. Salmo 119:49. Amará la ley del Señor. Versículo 97. Será lámpara a sus pies. Versículo 105 del Salmo 119. Así va a ver la palabra de Dios un verdadero creyente. Pero un falso, no. Dura es esta palabra. No me hables del pecado, no me hables de nada de eso. Tú háblame de las bendiciones. Tú háblame de todo lo bonito y eso que me haga sentir bien. No, de lo demás, no. Un falso va a ver como una carga la palabra de Dios. Y no va a aceptar todo consejo de Dios. Recuerde que el verdadero seguidor del Señor Jesucristo va a permanecer, va a quedar y se va a deleitar en su palabra por dura que sea esta. Y la va a aceptar. Y la va a aceptar. Un verdadero discípulo permanece. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12. No sabemos si se retiraron todos y nada más se quedó con los 12 o se fueron a un lugar aparte o dirigió su mirada nada más a ellos. El chiste es de que la Biblia nos deja claro que este mensaje es nada más para los 12. Dijo entonces Jesús a los 12. Por cierto, Juan es la primera vez que hace referencia a todo el grupo como los 12 y así les va a decir los 12. Era el grupo cercano del Señor Jesucristo, los 12. ¿Queréis vosotros iros también? Es oportunidad. ¿Quieren irse? Ahorita, váyanse. ¿Ustedes también se quieren ir? Esta pregunta era para que pensaran ellos, si ellos querían seguir a aquellos falsos que se habían retirado. Versículo 68. ¿Quién creen que respondió esa pregunta? Pedro. Impulsivo y todavía sin ser moldeado por el Señor, Pedro. Pero gracias a Dios que Pedro no se quedó en los evangelios, sino que llegó a Hechos y fue transformado y fue cambiado. Y respondiéndole Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fíjense lo que les dice Señor. Los otros que se habían ido ya le habían dicho al Señor Jesucristo, Señor, que da la idea de un esclavo y un amo, pero en realidad nada más era de labios para afuera. Señor, pero ya se habían ido. No era verdaderamente su Señor. Pero Pedro, al decirle al Señor Jesucristo, Señor, hace una diferencia clara, no nada más con sus labios, sino el haberse quedado, su actitud, sus palabras, enseñaba algo totalmente diferente a los que se habían ido. A diferencia de los falsos seguidores, Pedro está dando testimonio no nada más con sus labios. Un verdadero discípulo muestra que Jesús es su dueño, no nada más de palabra, sino también de hechos. Ay, Dios mío, Diosito, levantamos manos y toda la cosa, pero tenemos una boquita allá afuera, que híjole. No así Pedro. Cuando él dice Señor, realmente quiere decir Señor. Y miren lo que dice, tú tienes palabras de vida eterna. Aquellos veían la palabra como dura y él la veía como de vida eterna. La vista de un verdadero discípulo del Señor Jesucristo es muy diferente a la vista de alguien que no es. Solo tú tienes palabras de vida, solo tus palabras dan vida. El Señor dice, Juan 8:31, que el que permanece en su palabra es verdaderamente su discípulo. Un verdadero discípulo permanece en la palabra del Señor por dura que sea esta. Y dice, y nosotros hemos creído. Aquí no estoy muy de acuerdo con Pedrito, porque dice, nosotros hemos creído. ¿Y tú cómo sabes, Pedro? ¿Tú cómo sabes? La fe de Pedro había venido por el oír y el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Pero los está incluyendo a todos. Y yo les pregunto, ¿todos habían creído? No. Me parece que Pedro habló demasiado.
Y miren lo que dice, y conocemos que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el que esperábamos, pero dice, conocemos, habla en plural, los está incluyendo a todos, el Hijo del Dios viviente. Y ya vimos que ese título lo hacía Dios, por eso lo querían crucificar. Juan 5, 17 y 18. Está diciendo, yo sé que tú eres Dios. Yo sé que tú eres Dios. Un verdadero discípulo cree que Jesús es Dios y hace el compromiso de serle fiel. Y lo ve como la única opción. Solo tú. ¿A dónde iremos? Para un verdadero creyente no hay otro lugar a donde ir. No hay nada más atractivo que el Señor. Pero aquí hay una lección importante. Nosotros hemos... ¿En realidad lo sabía Pedro? No, ahí había alguien que no era un verdadero discípulo. Tú y yo no podemos decir quién es y quién no. Por eso a veces yo no estoy muy de acuerdo cuando dicen, ¡hey! Vamos a darle la bienvenida a estos hermanos, a la familia de Dios. Miren, en realidad no lo sabemos. No lo sabemos. Se oye bonito, alentador. Es mejor decir, vamos a animar a estos hermanos que han hecho profesión de fe. Porque en realidad no lo sabemos. Y el Señor va a corregir a Pedro. Fíjense el versículo 70. Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros 12? En su soberanía Dios escoge. ¿No he escogido yo a vosotros 12? Y uno de vosotros es diablo. Wow. Pedro, no todos. Uno de ustedes es diablo. Esto es una alerta para no confiarnos que todos son creyentes. Solo el Señor sabe y los frutos tienen que verse. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo. Sabía que entre los 12 había uno encubierto. Y como en nuestros días, muchos van a entrar encubiertamente, Judas 1:4. Fíjense lo interesante. ¿Sabían ustedes cuál era la posición de Judas entre los 12? Era el tesorero. ¿Ustedes escogerían a alguien como tesorero si no le tienen confianza? No, escogeríamos al más digno de confianza para que maneje todo nuestro dinero. Pues más bien el suyo, porque yo no traigo nada. Imagínense, nadie se hubiera imaginado que era Judas el traidor. Un verdadero discípulo no es aprobado por el hombre, sino por Dios. A pesar de que todo mundo, no, mira, este hermano, no, que solo Dios sabe. No importa lo que diga la gente, no importa lo que digan los hombres, lo que importa es lo que diga Dios. Y aquí lo estamos viendo, le dice que es diablo. Y la palabra diablo es la palabra calumniador. Es aquel que levanta falsos. La vemos en primera de Tito 3:11. Es la palabra también acusador. Y esa palabra se usa para Satanás, para el diablo. Zacarías 3:1. Timoteo. 1 Timoteo 3:11. ¿Por qué puse Tito? Timoteo, perdón. 11. Zacarías 3:1 y Apocalipsis 12:10. ¿Alcanzan a ver algo? Eso fue lo que hizo Judas. Calumnió al Señor Jesús entregando sangre inocente. Lo acusó ante los religiosos. Judas fue un instrumento de Satanás. Fue la misma encarnación de Satanás. Y dice más claramente el versículo 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Este hombre había traído hasta vergüenza a su familia. El evangelista indica directamente y claramente quién era ese diablo. ¿Y sabes cómo se le llama también a Judas? Hijo de perdición. Juan 17:12. Hijo de perdición. ¿Y sabes a quién se le llama hijo de perdición también? Al anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Judas
Fue una manipulación directa de Satanás para buscar estropear el plan divino. Ese era Judas, porque este era el que le había de entregar. Mateo 26, 24 nos enseña. ¿Qué vemos aquí? Un verdadero discípulo del Señor es aprobado por el Señor y no por el hombre. No importa lo que diga el hombre. Lo importante es lo que diga Dios de ti. Hay personas que son muy aprobadas por el hombre y lo tienen hasta acá arriba, pero solo el Señor sabe si verdaderamente es un discípulo o no lo es. Vimos en esta sección que un verdadero discípulo del Señor Jesús es un creyente verdadero y tiene vida eterna. Un verdadero discípulo del Señor Jesús es conocido por el Señor y enviado por Dios. También un verdadero discípulo permanece en la palabra del Señor por dura que sea esta. Un verdadero discípulo del Señor Jesús ve al Señor como la única opción. ¿A dónde más iremos? Pero también es aprobado por el Señor y no por el hombre. No importa lo que diga el hombre. Nadie se hubiera imaginado que Judas era el traidor de los 12, porque era el tesorero. La pregunta es, ¿eres tú realmente un verdadero discípulo del Señor? No hay nada de malo en analizarnos y checarnos. ¿Cómo está nuestro apetito espiritual? No hay que engañarnos. No hay que engañarnos. Esta es una alerta muy grande. Mi pensamiento eres tú, Señor.